3 horas después del entierro de mi esposa, mi hijo y yo estábamos vaciando su piso en el barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa, cuando un papel de color crema cayó al suelo. Aunque muchos confunden esta zona con el vecino Chamberí por la cercanía, Elena siempre corregía con orgullo. Vivimos a un paso de la Rosaleda, Juan, esto es Moncloa. La cara de mi hijo se puso pálida, de un tono ceniza que contrastaba con su habitual bronceado de ejecutivo de Pozuelo. Sus manos temblaban mientras decía: «Esto no vale nada», y lo tiró directamente al cubo de la basura, escondiéndolo bajo los restos de un yogur a medio terminar. Yo, que he pasado décadas enseñando a mis alumnos de instituto a leer entre líneas en los libros de historia, supe que aquel gesto era demasiado brusco para ser casual. Recogí el papel cuando él se distrajo con una llamada y me fui al banco. El director de la sucursal, un hombre que nos conocía desde hacía 20 años, me miró a los ojos con una mezcla de lástima-horror y me dijo: «Juan, tienes que llamar a la policía ahora mismo». Fue en ese momento cuando descubrí la verdad sobre mi hijo. Y me iba a encargar de que pagara por cada mentira. Hola a todos los que habéis llegado hasta aquí. Antes de contaros lo que me enseñó el director del banco, me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Desde dónde me estáis leyendo? ¿Y creéis que siempre se debe confiar en la familia cuando hay una herencia de por medio? Ese papel sin valor escondía más de 3 millones de euros y 7 años de un engaño sistemático que me hiela la sangre. Mi hijo tiró a la basura el documento más importante del piso de mi difunta esposa a las 2:30 de una tarde de sábado, apenas 3 horas después de haberla enterrado en el cementerio de la Almudena. El funeral había sido íntimo, solo 23 personas, incluyendo al sacerdote y a los sepultureros que esperaron con un silencio profesional a que termináramos de despedirnos bajo el sol plomizo de Madrid. Elena había sobrevivido a casi todos sus amigos, y los pocos que quedaban estaban demasiado achacosos para cruzar la ciudad hasta las ventas. Mi hijo, Javier, se mantuvo a mi lado durante toda la ceremonia, con los ojos secos e inquieto, consultando el móvil un par de veces mientras el cura decía el panegírico. Me dije a mí mismo que cada uno pasa el duelo a su manera, que quizás su frialdad era un escudo. Qué equivocado estaba. Ahora estábamos de vuelta en el piso que Elena y yo habíamos compartido durante 32 años. Un piso señorial en la calle de la Princesa, con esos techos altos y pasillos infinitos. Cajas por todas partes. Bolsas de basura negras apoyadas contra las paredes de papel pintado. El desmantelamiento sistemático de una vida reducida a decidir qué se queda y qué se dona a la parroquia o a Cáritas. Tengo 70 años. Soy profesor de historia jubilado, acostumbrado a los archivos y al orden. Viudo desde hace 6 días. Elena tenía 67 cuando murió. Cáncer de páncreas, estadio 3, diagnosticado 14 meses antes del final. Aunque la seguridad social cubría el tratamiento estándar, yo insistí en buscar segundas opiniones en clínicas privadas de prestigio, pensando que el dinero no sería un obstáculo para su salud. Elena dijo que no de forma tajante. En aquel momento, pensé que era porque estaba cansada, lista para marcharse sin el calvario de la quimioterapia agresiva. No sabía la verdad. Elena había sido bibliotecaria de primaria durante 34 años en un colegio público del distrito de Retiro. Enseñaba a los niños a amar los libros y a cuestionarlo todo. La quise durante 49 años. Pensaba que conocía cada rincón de su alma. Su risa al cocinar tortilla de patatas, cómo organizaba los libros por el color del lomo. La pequeña cicatriz en su mano por aquel accidente en el 79. Me equivocaba en lo más importante. Mi hijo Javier tiene 40 años. Vive en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón con su mujer, Amanda. Su cargo siempre era algo pomposo y vago. Logística sanitaria, consultoría de dispositivos. Elena decía que subía la escalera tan rápido que no miraba los peldaños. En su último año, solo la visitó 3 veces.
3 horas de su tiempo en 12 meses de agonía. Javier estaba registrando el escritorio de roble de Elena cuando encontró el montón de papeles. Facturas del canal de Isabel II, recibos de IBI y garantías caducadas. El escritorio tenía 5 cajones y, como buena bibliotecaria, Elena guardaba cada trozo de papel con una lógica casi archivística. «Todo esto es basura, papá», dijo él, hojeando los folios con una rapidez eléctrica. Demasiado rápido, como si su mano supiera exactamente qué buscar entre la maleza administrativa. «Podemos tirarlo todo», insistió. Pero entonces, una hoja de papel de color crema, con un gramaje superior, de ese que se usa para los documentos notariales, se deslizó entre 2 facturas de la luz. Cayó hacia el suelo y Javier la atrapó antes de que tocara la alfombra. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de codicia o miedo que intentó camuflar de inmediato tras una máscara de indiferencia. Su mano se cerró sobre el papel con tanta fuerza que lo oí arrugarse. «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «Nada», respondió al instante, caminando ya hacia la cocina. «Solo un extracto bancario viejo de una cuenta que mamá cerró hace 1000 años. Ya sabes cómo acumulaba cosas sin sentido». «Déjame ver, Javier. Quizás sea algo de la pensión». «Papá, de verdad, no pierdas el tiempo. Tenemos cosas urgentes. El contrato de este piso es antiguo y hay que organizar la testamentaría. No querrás que los abogados se queden con lo poco que queda, ¿verdad?». Javier soltó el papel en el cubo de basura, justo encima de los pozos húmedos del café de la mañana. Me miró con una sonrisa ensayada, pero sus dedos seguían tambaleando levemente mientras se limpiaba las manos en el pantalón. «Créeme, papá. No vale nada. Absolutamente nada». 10 minutos después, le sonó el móvil. Javier no colgó de inmediato, se quedó mirando la pantalla con una fijeza extraña antes de salir al pasillo para coger la llamada. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo sibilante que rebotaba en las paredes del pasillo, un tono que no alcancé a distinguir pero que destilaba urgencia. Cuando volvió, ya se estaba ajustando su chaqueta de barber, esa prenda cara que Amanda le había regalado las navidades pasadas para que pareciera alguien de peso en las reuniones de Pozuelo. «Amanda me necesita en casa», soltó sin mirarme a los ojos. «Lucía tiene una presentación de un proyecto en el colegio el lunes por la mañana. Ya sabes cómo son en estos centros bilingües, les exigen el máximo. Tengo que ayudarla a prepararlo». Era sábado por la tarde. Faltaban casi 48 horas para el lunes. En mis tiempos de profesor, ningún padre cancelaba el duelo de una madre por una cartulina escolar. «¿Te vas ya, Javier?», pregunté, sintiendo un vacío repentino. «Ni siquiera hemos terminado de vaciar los armarios del dormitorio. Queda toda la ropa de tu madre. Volveré el próximo fin de semana, papá. Lo prometo. No te agobies, descansa». Ya estaba en el umbral, con las llaves de casa tintineando en su mano derecha. Antes de cerrar, se detuvo un segundo. «Eso sí, por favor, no tires nada que parezca importante sin consultarme antes, ¿vale? Sabes que mamá era muy particular. Algunas cosas podrían tener valor histórico o ser antigüedades. Joyas, quizás. Deberíamos tasarlo juntos para que no te engañen en los rastros». Y se fue. Oí sus pasos resonar en la escalera de granito de la comunidad y, poco después, el zumbido distintivo de su Tesla arrancando en el garaje del edificio. El sonido se desvaneció rápidamente por la calle de la Princesa, engullido por el tráfico que subía hacia Plaza de España, y luego solo quedó el silencio espeso de los pisos antiguos. Me quedé sentado en aquel salón durante una eternidad. La luz de la tarde madrileña entraba por los ventanales en franjas doradas que, poco a poco, se tornaron naranjas, luego púrpura sobre los tejados de Argüelles y, finalmente, de un azul eléctrico y profundo.
No encendí ninguna lámpara. Me quedé allí, en el sofá de cuero que Elena y yo habíamos comprado en unas rebajas del Corte Inglés en 1991, rodeado de cajas de cartón y bolsas de basura. Algo en los movimientos de Javier me quemaba por dentro. Esa rapidez eléctrica, esa seguridad impostada y, sobre todo, la expresión de su rostro cuando el papel rozó el suelo. Había sido un segundo de codicia pura, el mismo brillo que le vi a los 16 años cuando le pillé robando calderilla para tabaco, o a los 22, cuando Elena lloró al descubrir que faltaban 500 euros de su cuenta de ahorros. A las 8 de la tarde, con los huesos entumecidos por el frío que empieza a calar en las casas viejas de Madrid al anochecer, me levanté. Encendí el fluorescente de la cocina, que parpadeó 2 veces antes de inundar la estancia con una luz blanca y fría. Me acerqué al cubo de la basura. El papel seguía allí, descansando sobre los pozos del café y una servilleta manchada. Tenía una esquina arrugada, la marca de la presión de los dedos de mi hijo. Lo saqué con el cuidado de quien manipula un incunable y lo alicé sobre el mármol de la encimera. No era un extracto bancario cualquiera. Era un certificado de depósito a plazo fijo del Banco Santander, emitido por la oficina principal de la Castellana y fechado el 12 de abril de 2017. El valor nominal me golpeó como un impacto físico. 324,5670. 3.245.000 euros. Se me durmieron las manos y sentí un pitido agudo en los oídos. Lo leí 3, 4, 5 veces. Los números no se movían. Y pegado al documento, con un pequeño post-it amarillo donde la caligrafía de Elena, esa letra de bibliotecaria, clara y decidida, resaltaba con fuerza, había un mensaje que hizo que el suelo se inclinara. Juan, ellos no saben nada de esto. Lleva este documento a Russell Jennings en la oficina del Santander de la Castellana. No confíes en nadie de la familia. Te quiero. No confíes en nadie de la familia. No decía ten cuidado o pregúntale a Javier. Decía que no confiara en nadie, lo que incluía a nuestro propio hijo. Me pasé la noche en vela. A las 2 de la mañana, la calle de la Princesa estaba inusualmente silenciosa, solo interrumpida por algún taxi ocasional. El certificado brillaba bajo la luz de la cocina como una sentencia. Intentaba recordar aquel abril de 2017. Ese fue el año en que Elena empezó con los olvidos. Pequeños despistes que el Dr. García, nuestro médico de cabecera, calificó como deterioro cognitivo leve. Pero ahora, viendo la cifra, me preguntaba: ¿estaba Elena perdiendo la cabeza, o estaba construyendo un muro de contención? 2017 también fue el año en que Javier regresó de Londres, supuestamente tras el fracaso de una empresa de suministros médicos. Se presentó con 2 maletas y 1000 promesas de cuidarnos. Ya no sois unos chavales, papá, decía mientras se instalaba en Pozuelo. Al principio era el hijo modelo. Venía 2 veces por semana, la llevaba a sus revisiones en el hospital clínico, revisaba nuestra caldera. Esa gratitud que sentí entonces ahora se transformaba en hiel. Elena había rechazado el tratamiento contra el cáncer el pasado enero. El médico nos habló de una cirugía compleja y un postoperatorio durísimo. Aunque la Seguridad Social cubría el proceso, yo quería llevarla a la Clínica Universidad de Navarra, quería agotar todas las opciones privadas aunque nos costara los ahorros de toda una vida. No voy a hacerlo, Juan, me dijo ella en aquel entonces, con una calma que me resultó incomprensible. Tengo 67 años. No voy a gastar lo que tenemos en comprar 6 meses de agonía en una cama de hospital. Discutimos durante semanas. Yo lloré, le supliqué que no se rindiera. Pensé que era cansancio, que era su forma de aceptar el destino. Pero ella tenía 3 millones de euros. Podría haber pagado la mejor atención del mundo 10 veces. Y eligió morir en silencio. ¿Por qué? La respuesta me quemaba en la mano. No confíes en nadie de la familia.
Elena estaba protegiendo ese dinero de algo o de alguien. Y ese alguien acababa de tirar el certificado a la basura con la esperanza de que yo nunca lo encontrara. El certificado pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo. Esto no era solo una fortuna, era la prueba de una traición que yo aún no alcanzaba a dimensionar. Elena lo había escondido, me había dejado instrucciones precisas y me había lanzado una advertencia que resonaba en el silencio del piso. No confíes en nadie de la familia. Mi hijo, que había tirado este documento a la basura con una indiferencia fingida, era el centro de esa advertencia. Quizá por eso le temblaban las manos al tocar el papel crema. Miré el reloj de pared del salón. Las 2:43 de la madrugada. El banco no abriría hasta dentro de 5 horas, pero yo sabía que no dormiría. El lunes por la mañana, a primera hora, iría a la sucursal principal del Santander en el Paseo de la Castellana, ese edificio imponente que parece vigilar el centro financiero de Madrid. Buscaría a ese tal Russell Jennings y empezaría a obtener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía que formular. Pero primero, necesitaba un escondite. Javier ya lo había encontrado una vez en el escritorio. Si volvía, y mi instinto me decía que lo haría, registraría cada rincón. La forma en que se marchó, apresurado y dándome instrucciones de no tirar nada, era la señal de que planeaba un regreso metódico. Me levanté y recorrí el pasillo con el certificado pegado al pecho. ¿Dónde escondes 3 millones de euros en un piso lleno de recuerdos? Entonces la vi. La biblioteca de Elena. Aquella estantería de madera maciza, organizada meticulosamente por el color de los lomos, un código que solo ella y yo entendíamos. Allí, en el tercer estante, entre 2 tomos pesados de una enciclopedia histórica, estaba su ejemplar desgastado de Moby Dick, una edición de 1976 con las esquinas rosadas. Lo saqué. Las páginas exhalaban ese aroma a vainilla y papel viejo que tanto le gustaba a ella. Lo abrí por una de sus partes más densas y deslicé con cuidado el certificado entre la página 401 y la 402. Me aseguré de que fuera entre 2 hojas físicas distintas, no en el mismo folio, para que el papel crema quedara perfectamente oculto en el corazón del libro. Una historia sobre la obsesión y la venganza para guardar el secreto de una traición. Devolví el libro a su sitio. Javier nunca había sido un lector para él, los libros eran solo objetos que acumulaban polvo. Estaba a punto de apagar la luz de la cocina cuando los oí. Pasos en el portal. Pesados, deliberados, subiendo por la escalera de granito. Miré el reloj. Las 2:58. Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. Contuve el aliento, con el corazón martilleando contra mis costillas, pero tras unos segundos de silencio absoluto, los pasos continuaron hacia la planta superior. Un vecino trasnochador. Sin embargo, el miedo ya no me abandonó. La luz del domingo entró a raudales por los ventanales de la calle de la Princesa cuando, a media mañana, sonó el timbre de forma insistente. Al abrir, me encontré con Javier y Amanda. Supe de inmediato que no venían a consolarme. Hola, papá, sonrió Javier, pero sus ojos, hundidos y nerviosos, escaneaban el recibidor por encima de mi hombro. Hemos pensado en venir a echarte una mano para terminar de recoger las cosas de mamá. No me quedaba tranquilo dejándote solo con todo este lío un domingo. Amanda estaba a su lado, impecable. A pesar del luto, su apariencia gritaba lujo. El pelo recién peinado en su salón de Pozuelo, vaqueros de marca, una chaqueta de cuero que costaba más que mi pensión y ese bolso de firma que sostenía como un escudo. Juan, dijo ella, rozándome el brazo con una frialdad que intentó disfrazar de afecto, sentimos mucho tener que molestarte, pero cuanto antes cerremos el piso, antes podrás descansar. Me hice a un lado, observando cómo los ojos de Javier realizaban un barrido táctico. El cubo de la basura, la encimera, el escritorio de roble. Has.
¿Has sacado la basura ya, papá? Preguntó, intentando sonar casual. Ayer se me olvidó bajarla y no quiero que huela el piso. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el tono de mi voz firme, el de un profesor que detecta a un alumno copiando. Sí, el portero pasó a primera hora, sobre las 7, mentí. En estos edificios antiguos de Madrid no hay recogida en domingo, pero Javier, en su burbuja de Pozuelo, no tenía ni idea de los horarios de los trabajadores del centro. Vi cómo procesaba la información. El breve destello de pánico en su rostro fue suficiente para confirmarlo todo. Miró a Amanda y algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa y turbia que me puso la piel de gallina. Ah, bien, Javier cerró un cajón del escritorio que acababa de abrir sin pedir permiso. Una preocupación menos. Amanda dio un paso adelante, forzando una sonrisa radiante que no encajaba con el duelo. Juan, Javier mencionó que podría haber documentos bancarios antiguos, quizás algún seguro de vida o papeleo de la Seguridad Social, que deberíamos revisar para la testamentaría. Es mejor que lo hagamos nosotros, es un proceso farragoso. Yo me encargaré de la herencia con el abogado de Elena, respondí, cruzándome de brazos. ¿Un abogado? Javier saltó, casi gritando. ¿Desde cuándo mamá tiene un abogado privado? Desde el 92, Javier. Alberto Pardo, tiene el despacho cerca de la Plaza Mayor. Es un viejo amigo. El nombre hizo que la mandíbula de mi hijo se tensara hasta parecer que iba a romperse. Lo que siguió fueron las 2 horas más asfixiantes de mi vida. Registraron el piso con una minuciosidad que rozaba lo patológico, siempre bajo la excusa de ayudar. Amanda se encargó del dormitorio, vaciando cajones y tanteando incluso el fondo de los armarios, buscando quizás una caja fuerte oculta o un sobre escondido entre las sábanas. Javier se centró en el salón. Revisó el escritorio 3 veces. En un momento dado, se plantó frente a la estantería de Elena. Se me cortó la respiración. Mamá acumulaba demasiados libros, dijo, alargando la mano hacia un volumen azul. Deberíamos donar todo esto a una biblioteca pública mañana mismo. Fue bibliotecaria 34 años, Javier. Sus libros son su vida. No se toca nada de ahí por ahora. Sacó una enciclopedia, la hojeó con desprecio y la volvió a encajar. No tocó el Moby Dick. Gracias a Dios, su desinterés por la cultura fue mi salvación. Se marcharon a las 2 de la tarde, tensos y con las manos vacías. Los acompañé a la puerta y, en cuanto cerré, corrí a la ventana. Desde el segundo piso de la calle de la Princesa vi cómo llegaban a su Tesla. No se subieron. Se quedaron junto al coche y estalló una discusión violenta. Amanda movía las manos con brusquedad, señalando hacia mi ventana con la cara desencajada por la rabia. Javier sacudía la cabeza, hundido, con las manos abiertas en señal de impotencia. Ella le agarró del brazo, le acercó a su cara y le siseó algo que hizo que mi hijo se pusiera rígido como una estatua. Finalmente, arrancaron. Me quedé en la ventana mucho tiempo. Estaban desesperados. Buscaban el certificado de los 3 millones porque sabían que, sin ese papel, su plan, fuera el que fuera, se desmoronaba. Fui a la estantería y saqué el libro. El certificado seguía allí, entre las páginas 401 y 402, a salvo. Mañana iría a la Castellana. Necesitaba entender por qué Elena prefirió morir antes que tocar ese dinero. ¿Qué había hecho nuestro hijo para que su propia madre le tuviera más miedo que a la muerte? El lunes por la mañana, Madrid se despertó bajo un cielo gris y plomizo, de esos que parecen aplastar los tejados del barrio de Salamanca. Tomé el metro en Argüelles, en la línea 6, y tras el transbordo me bajé en la parada de Gregorio Marañón. Caminé por el paseo de la Castellana, sintiéndome minúsculo frente a las sedes bancarias y el rugido incesante del tráfico que fluye hacia Colón.
El edificio del Banco Santander se alzaba frente a mí, una mole de cristal y acero que parecía custodiar los pecados financieros de media ciudad. Entré y, con el pulso acelerado, pregunté por Russell Jennings. Me esperaba un hombre de unos 50 años, con un traje de corte impecable y una mirada que denotaba esa mezcla de frialdad profesional y un cansancio antiguo. Señor López, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Le esperaba. Elena me aseguró que, tarde o temprano, usted cruzaría esa puerta con el certificado. Nos sentamos en su despacho privado, una habitación insonorizada donde el estruendo de la castellana desaparecía por completo y solo quedaba el aroma a café recién hecho y cuero. Saqué el ejemplar de Moby Dick y extraje el papel crema de entre sus páginas. Lo puse sobre la mesa de cristal. ¿Qué es esto exactamente, señor Jennings? Pregunté. Mi voz sonó quebrada, como si perteneciera a un hombre mucho más viejo de lo que soy. Jennings suspiró, se ajustó las gafas y miró el documento con una sombra de tristeza. No es solo un depósito a plazo fijo, Juan. Es la punta del iceberg de una tragedia familiar. Hace 7 años, su hijo Javier regresó de Londres para trabajar en una empresa de suministros médicos aquí en Madrid, ¿verdad? Asentí, recordando su llegada triunfal y sus promesas de cuidar de nosotros. Lo que no le contó es que esa empresa era una fachada diseñada para un esquema de sobrefacturación a hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Javier no era un simple comercial, era el cerebro operativo que desviaba fondos públicos inflando los precios de prótesis y material quirúrgico. Elena lo descubrió por accidente en 2017, mientras revisaba una correspondencia que llegó al piso de la calle de la Princesa por error. Me quedé helado. Mi esposa, la bibliotecaria que apenas alzaba la voz, había descubierto una red de corrupción que salpicaba a la sanidad madrileña. Ella se enfrentó a un dilema moral devastador, continuó Jennings. No podía denunciar a su único hijo y enviarlo a Soto del Real, pero su conciencia de funcionaria pública no le permitía dejar que él se lucrara con el dinero de los contribuyentes. Así que le impuso un pacto de silencio absoluto. Un chantaje piadoso. Javier debía transferir cada euro de sus beneficios ilegales a esta cuenta controlada por ella. Elena quería custodiar ese dinero para devolverlo de forma anónima o para tener una red de seguridad si la justicia acababa llamando a su puerta. ¿Y por qué me advirtió en su nota que no confiara en nadie de la familia? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Jennings se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió gélida. Porque Javier no se detuvo, Juan. Él pensó que, con Elena enferma, el rastro del dinero moriría con ella. Pero hay algo mucho más cruel. Mire la segunda página del extracto que tengo en mi terminal. El director giró la pantalla hacia mí. Mis ojos se fijaron en una serie de transferencias realizadas en los últimos 14 meses. Javier no solo había desviado dinero de su empresa mientras Elena agonizaba en su cama, él había estado vaciando sistemáticamente vuestra cuenta de ahorros compartida, la que ambos habíais alimentado durante 40 años para vuestra jubilación. Su hijo ha estado falsificando la firma de Elena aprovechando su debilidad, sentenció Jennings con una voz que cortaba como un bisturí. Ha usado los ahorros de toda su vida para mantener el nivel de vida en Pozuelo de Alarcón y pagar las cuotas del Tesla. Juan, tiene que entenderlo. Si no actúa ahora mismo, Javier no solo intentará recuperar esos 3 millones del depósito, sino que le dejará a usted en la calle, sin un solo euro en su cuenta bancaria. Tiene que llamar a la policía antes de que él se dé cuenta de que usted sabe la verdad. Salí del banco con el corazón martilleando contra las costillas, sintiendo que el aire de la Castellana era demasiado denso para mis pulmones. No llamé a la policía desde allí. A pesar del consejo de Jennings, una parte de mí, esa parte que todavía recordaba a Javier como el niño que jugaba en el Parque del Oeste, necesitaba enfrentarse a él. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había ayudado a criar y preguntarle cómo había sido capaz de robarle a su madre mientras ella se apagaba en una cama de hospital.
Regresé al piso de la calle de la Princesa. Me senté en el salón, en penumbra, y esperé. Sabía que el hambre de ese dinero lo traería de vuelta. A las 6 de la tarde, el sonido metálico de la llave girando en la cerradura rompió el silencio. Javier entró solo esta vez. Ya no había rastro de la falsa amabilidad del domingo ni de la preocupación filial. Su rostro estaba congestionado, con las venas del cuello marcadas y los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde está, papá? Espetó sin siquiera cerrar la puerta. El papel. Sé que no lo tiraste. He hablado con el portero de la finca y me ha dicho que el camión no pasa los domingos. Me has mentido. Me serví un vaso de agua en la cocina con las manos sorprendentemente firmes. El miedo se había convertido en una resolución fría. Está a buen recaudo, Javier. He pasado la mañana con Russell Jennings en la Castellana. Se detuvo en seco en mitad del pasillo. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez grisácea bajo el bronceado artificial de Pozuelo. ¿Qué te ha dicho ese viejo? No le creas, papá. Es un resentido que siempre envidió el éxito de nuestra familia, me tiene manía porque. Me ha enseñado las firmas, Javier, le corté, alzando la voz por primera vez. Las firmas falsificadas en nuestra cuenta de ahorros, la de toda nuestra vida. He visto las transferencias de la red de suministros. Lo sé todo. Lo del hospital clínico, lo de las facturas infladas. Todo. Javier dio un paso hacia mí, cerrando los puños. Por un momento, vi en sus ojos un destello de violencia pura, un animal acorralado que ya no reconocía a su padre. Ese dinero es mío por derecho, siseó con una voz que no parecía suya. Yo me arriesgué. Yo hice el trabajo sucio en esos despachos mientras tú leías libros de historia. Mamá solo era una vieja paranoica que se interponía en mi camino. Se negó a tratarse el cáncer solo para castigarme, para que yo no pudiera tocar los fondos mientras ella estuviera viva. Se murió por puro despecho, para joderme la vida. Esa frase fue como un puñal. Mi hijo creía que el sacrificio de Elena, su dolor silencioso y su renuncia a una oportunidad de vivir, eran simplemente una maniobra financiera contra él. No entendía que su madre había entregado su último aliento para no tener que denunciarlo. No, Javier, dije con una calma gélida. Se murió porque sabía que si usaba ese dinero en médicos privados, la justicia empezaría a tirar del hilo y tú acabarías en prisión. Usó su agonía para comprarte tiempo, esperando un arrepentimiento que nunca llegó. Y lo único que has hecho es saquear su casa antes de que las flores de su tumba se hayan marchitado. Saqué el móvil del bolsillo. Ya había marcado el 091. He hablado con la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Una patrulla de la Policía Nacional está doblando la esquina de Plaza de España ahora mismo. Javier soltó una carcajada histérica, un sonido seco y roto. ¿Vas a entregar a tu propio hijo? ¿A tu única sangre? ¿Y qué pasará con Lucía? ¿Quieres que tu nieta vea a su padre en los telediarios saliendo de un juzgado? Lucía merece un abuelo que le enseñe lo que es la integridad, ya que su padre ha decidido ser un criminal, respondí. Oí las sirenas a lo lejos, el eco de los servicios de emergencia rebotando en los edificios de la calle de la Princesa. Javier, cegado por el pánico, corrió hacia la puerta, pero en su desesperación tropezó con una de las cajas de libros de Elena que aún bloqueaban el pasillo. Cayó al suelo de forma estrepitosa y de la caja se desparramaron decenas de ejemplares. Irónicamente, quedó atrapado en el suelo, rodeado por los libros de la mujer a la que había traicionado. La policía llegó 5 minutos después. Lo levantaron del suelo y le pusieron las esposas mientras los vecinos, atraídos por las luces azules, se asomaban a los balcones con esa curiosidad amarga de Madrid. Javier me miró una última vez antes de que se lo llevaran. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo odio. Cerré la puerta y, por primera vez en 6 días,
Lloré. Lloré por Elena, por mi nieta y por el hijo que acababa de perder para siempre. Pero sabía que, entre las páginas de Moby Dick, la verdad por fin había encontrado su puerto. 2 meses después de aquel sábado que lo cambió todo, me encontré de nuevo sentado en una terraza frente al Parque del Retiro, viendo cómo las hojas de los castaños se teñían de ese ocre tan propio del otoño madrileño. Javier seguía en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real. El juez de instrucción había denegado la libertad bajo fianza debido al riesgo de destrucción de pruebas y a la gravedad de los delitos contra la hacienda pública y el patrimonio. Su abogado intentó argumentar que Elena no estaba en sus cabales o que sufría demencia senil cuando organizó aquel depósito, pero el testimonio técnico de Russell Jennings y los registros digitales del Santander fueron demoledores. Lo que más me duele hoy no es la pérdida de la fortuna, ni siquiera el silencio sepulcral que ahora habita en nuestro piso de la calle de la Princesa. Es el peso insoportable de la verdad sobre los últimos meses de mi esposa. Ella sacrificó su propia oportunidad de vivir. Rechazó tratamientos en clínicas privadas que podrían haberle dado años de vida solo para preservar la integridad de ese dinero, que era la prueba irrefutable de los crímenes de nuestro hijo. Elena murió con un dolor físico atroz, fingiendo un deterioro cognitivo para que Javier no sospechara que ella custodiaba el arma de su propia caída. Murió sola en su secreto, protegiendo mi vejez de la ruina y protegiendo a la sanidad pública de un hombre que no conocía los escrúpulos. Esa es la carga de gratitud y culpa que llevaré conmigo hasta el día que me reúna con ella. He llegado a la conclusión de que hay traiciones tan abismales que el perdón humano se vuelve una tarea imposible. Ese juicio tendré que dejárselo a Dios, con su sabiduría perfecta. Pero aquí, en Madrid, en la tierra que ella tanto amó, yo he elegido la justicia. Por eso, he decidido que esos 3 millones de euros no se quedarán acumulando intereses en una cuenta olvidada. He constituido la Fundación Elena López, con sede en el Distrito de Retiro, dedicada íntegramente a combatir el abuso financiero y el maltrato silencioso hacia nuestros mayores. Quiero que el sacrificio de Elena se transforme en un escudo para otros. No quiero que ningún otro jubilado en España se sienta vulnerable en su propia casa, despojado de su dignidad por las personas en las que más debería confiar. Al compartir esto, os pregunto con el corazón en la mano. ¿Habéis notado señales extrañas en vuestro entorno? ¿Sabéis realmente quién gestiona las cuentas de vuestros padres o abuelos? Si estuvierais en mi lugar, ¿habríais tenido el valor de denunciar a vuestra propia sangre para honrar la memoria de quien os dio todo? La verdad importa, especialmente cuando duele y desgarra. La historia de Elena es un recordatorio de que el amor a veces se manifiesta de formas terribles y heroicas. Os agradezco que me hayáis acompañado en este doloroso camino de reconstrucción. La próxima vez que vayáis a tirar un papel a la basura, miradlo 2 veces. Podría ser el último regalo de alguien que os ama más que a su propia vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.